De este momento va a haber una cantidad de shows de diferentes nacionalidades y bueno, y para que presenten todo esto lindo que viene ahora, tenemos una hermosura que viene con nosotros aquí. Bienvenida. Eso, fuerte el aplauso. Aquí tenemos nuestra presentadora internacional que va a estar con nosotros toda la tarde presentando los diferentes números. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para estos artistas que nos van a estar esta tarde deleitando con diferentes canciones de diferente ritmo. Muy buenas tardes, Valencia. ¿Cómo estamos? ¿Con ganas de ritmo, de música, de folclore? Muy bien, qué bonito. Muy bien, voy a dar la bienvenida y dar las gracias a todas las asociaciones que hoy se han dado cita y a las personas que nos visitan también. Quiero dar las gracias a la organización, a los amigos que han estado presentes también en cada una de las etapas de este evento. Voy a saludar a las asociaciones que están hoy presentes. Voy a saludar a la asociación Achacoba de Bolivia. ¿Dónde está Achacoba? ¿Achacoba está por ahí? Por ahí, Achacoba de Bolivia, sí, está por ahí, doña Gilda. A las fraternidades bolivianas, con Alfredo a la cabeza. ¿Dónde están las asociaciones bolivianas? Ahí atrás, muy bien presentes también. ACOB, comparsas bolivianas también. ¿Dónde está ACOB? ACOB, allí atrás también. Bienvenidos, ACOB. Muy bien. También vamos a dar la bienvenida a la Asociación de Colombianos Tierra Querida. ¿Dónde está Tierra Querida? Por ahí también los escucho, la Tierra Querida. Muy bien. Casa Perú, a manos de Janet. ¿Dónde está Casa Perú? Muy bien, ahí está Casa Perú, toda su gente presente. Casa Chile, ¿dónde está Chile? Allí también está Chile. Casa Venezuela, ¿dónde están los venezolanos? Ahí está Venezuela, muy bien. Casa Cuba, ¿dónde está Cuba? Ahí está la Casa Cuba también presente aquí. A la Asociación de Hondureños, ¿dónde está la Asociación de Hondureños? Muy bien, vamos a seguir, claro que sí. Vamos a seguir. A este escenario voy a invitar a un artista. El primer artista que se va a presentar esta tarde nos va a deleitar con una rica salsa. Claro que sí. Voy a presentar y voy a pedir que esté en este escenario al negrito de la salsa. ¿Dónde está el negrito de la salsa? Voy a pedir un fuerte aplauso por el primer artista que nos va a acompañar esta tarde y nos va a hacer deleitar con un ritmo salsero. ¿Cómo estamos esta tarde? Bien, gracias a Dios. ¿Preparados ya para darlo todo? Claro. Muy bien, los dejo en compañía del negrito de la salsa que nos va a hacer bailar y deleitar con la buena música. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, aplauso para todos ustedes, que Dios me los bendiga, todas las asociaciones que están aquí, Suramericana, y un saludo también para Quique, un gran artista que tenemos por ahí también. Vaya Quique, un aplauso para Quique, que muy pronto se presentará por acá también. Vaya maestro, cuando quiera. Y vamos con las palmitas. ¿Dónde está la gente de Perú? Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, Cuba, Colombia. Vamos todos con las palmas. Eso es. Y dice...
Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. ¿Dónde está la gente de Valencia? Eso. Y con este solazo, está fuerte. Vaya Perú. Wey, wey. Y dice, ¿cómo? Wey. ¡Gózalo! Por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Gozando, vea, bailando. Aplauso para la niña. Eso, vea. Están contentas. Oye, mamita, mueve la cintura. Te traigo sabrosura para que baile como mueve. Dale duro, 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 duro. Vaya Bolivia. Ay. Aplauso para ustedes. Que Dios los bendiga. El esfuerzo que han hecho ellos hoy por venir y traer todas estas cositas, vamos a apoyarles, vamos a probar diferentes cosas también. Bien, vamos a seguir y voy a dar paso al primer... Ay, bueno, el DJ está emocionado, quiere más. Vale, muy bien, voy a presentar a la Asociación de Honduras con las mestizas Palillonas de Honduras, que ellas vienen a hacer un espectáculo para nosotros esta tarde. Música, DJ. Aplausos para estas bonitas chicas que vienen a acompañarnos, por favor. ¿Listas, chicas? Ahora sí. Comer carne asada con mucho chimol, sal y pimientita y me la
buenas tardes. Ya me han presentado, soy colombiana. Maestro, la música. De España, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas inmigrantes. Vamos a entregar estos certificados a la gente de Honduras, a la Asociación Hondureños Solidarios de Valencia. Por favor, a Mario Chanchay de la Cooperativa de Viviendas que venga al escenario. Fuerte el aplauso para la gente de la Asociación de Honduras, Solidarios de Honduras. Como seguiremos hasta más tarde, esta actividad y todas estas cosas que se ven aquí. Sí, Casa Argelia, adelante. Anda, a ver Mario, ¿dónde está? Sí. Un premio y un fuerte aplauso para Casa Argelia, asociación fundadora de la Plataforma Intercultural de España. Gracias a ti. Estaba por ahí. A Zapechabade y la Cooperativa de Viviendas Solidarias. Ahora se la entregamos después igual. Vamos a hacer una cosa. Antes de que empiecen los conjuntos, simplemente queremos hacer pasar a las personas que hacen posible esto desde el Ayuntamiento de Valencia, porque es muy difícil, ustedes saben, para todas nuestras asociaciones, tener un espacio, tener un lugar, poder contar con el auspicio de las autoridades. Así que a la concejala Elisa Valía, por favor que se acerque. Fuerte el aplauso, la regidora de Participación Ciudadana. Gracias, Elisa. Buenas tardes a todos y a todas, y yo quiero daros las gracias por compartir toda la alegría que tenéis, la música, la cultura, por dejarnos al ayuntamiento también apoyaros en todo lo que hacéis, y no solamente hoy, porque la cultura, la música, la alegría la traéis a la ciudad, no solamente en actos como hoy, sino todos los días en todas las actividades que hacéis diariamente. Quiero agradecer a la Plataforma Intercultural su empeño por intentar abrir cada vez más las actividades que hacéis a toda la ciudad, porque habéis venido para enriquecer la ciudad. Valencia es más rica con vosotros y tenéis que saberlo. Vuestra participación es fundamental para aseguraros de que tenéis los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, porque no sois inmigrantes, sois ciudadanos de la ciudad de Valencia. No pedís, igual que nadie, no pedís más derechos que nadie, pero desde luego no podéis tener ningún derecho menos que ninguna otra persona que viva en esta ciudad.
Así que os animo a seguir participando y yo tengo que deciros que nosotros, España, todo el país, estamos en deuda con vuestros países, con vuestros pueblos, lo vamos a estar siempre y tengo que decir que en ningún rincón de Europa me he sentido más querida que cuando he ido a América Latina sin conocerme. Somos pueblos hermanos y así tenemos que tratarnos. Así que nada, os espero el día 10 en la Plaza de la Virgen para esto que estamos haciendo hoy aquí, abrirlo a todo el mundo que pase por allí, en pleno centro de la ciudad de Valencia, que es donde tenéis que estar también vosotros y vosotras. Y un abrazo muy grande y muchísimas gracias por organizar todo esto. Gracias, Elisa, muchas gracias. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, porque este es el primer acto, pero el próximo 10 de septiembre, por primera vez, la inmigración va a tener su propio acto en la Plaza de la Virgen, en el centro de la ciudad y de la comunidad valenciana. Así que ese es un gran logro de esta plataforma intercultural y todas las asociaciones y con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias, Elisa. Sí. Queremos también saludar al señor Julio Aguado. Adelante, por favor, que siempre se presente. Bueno, un aplauso también para el señor Aguado del Ayuntamiento de Valencia, porque siempre se ha presentado en Benimamet y hoy aquí. Gracias por acompañarnos, Julio. Y ahora le vamos a entregar también un certificado a la señora Inés Perles Miñana, representante de la Policía Local de Valencia, con la cual hemos trabajado mucho por la convivencia ciudadana. Muchísimas gracias, Inés, por trabajar junto con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros y colaborar y trabajar juntos y, como bien había dicho Elisa Valía, por los derechos, que somos iguales y tenemos los mismos derechos y estamos aquí para ayudarnos todos. Venga, gracias a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los demás primeros tendrán pues. Muy bien, simplemente era esto para hacer importante este acto de participación, y como en todas las actividades nosotros queremos hacer un homenaje con nuestras palabras a las mujeres inmigrantes, que durante la pandemia estuvieron 3-4 meses trabajando encerradas con los abuelitos para que no se murieran, muchas de ellas sin papeles, sin ver a sus hijos, sabiendo que su familia del otro lado del océano o en el África estaba pasándola mal. Pero sí fueron también las heroínas anónimas, las mujeres inmigrantes que trabajaron y trabajan como cuidadoras de hogar, y que durante la pandemia fue muy importante lo que hicieron, porque salvaron vidas encerradas 3 meses sin salir a la calle con gente que si no, no tenía cómo vivir. Un fuerte aplauso para las mujeres inmigrantes. Y decirles también que en ustedes vienen y han venido ya todos estos niños y niñas que están aquí, que no son más que los futuros españoles, españolas, valencianos y valencianas de otros orígenes, como son mis hijos, pero que han nacido aquí en esta tierra o han venido pequeños y tienen los mismos derechos a ser iguales. Por eso los invitamos a participar en sus asociaciones, a participar en todos los organismos y todos los lugares que se pueda, en las AMPAs, en las asociaciones de vecinos, y también a todos los que tienen DNI. El día que haya elecciones tenemos que ir a votar. Nosotros no le decimos a quién, sino a votar y a decir: aquí estamos, cada uno al partido que quiera, porque para eso somos libres y somos demócratas. Pero tienen que ir, que el voto latino sea, y el voto inmigrante, como es en Estados Unidos, que todos los candidatos se pelean por los votos de la gente nuestra. Cuando hagamos sentir que nosotros resolvemos quiénes son alcaldes, quiénes son presidentes, nos van a respetar muchísimo más, porque hoy son islas las personas que, como las que nombramos y otros más, nos ayudan. Pero tenemos que hacer que cuando uno de los nuestros tiene algún problema, la sociedad y el Estado los atienda. No podemos seguir con el tema de las citas previas, que es una vergüenza, ni podemos seguir con meses para asilo, ni con meses para el NIE. Eso se logra si participamos. Así que enhorabuena por estar aquí, gracias por acompañarnos a participar, y las mujeres tienen la responsabilidad de mover a todo el colectivo inmigrante. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al señor Eduardo Béjar, presidente de la Plataforma Intercultural. Vamos a seguir esta noche con más folclore
con más música, con más alegría. Voy a dar la bienvenida a este escenario a la danza folclórica Raíces Catrachas. Nuestra música sigue y punta. Sos un ángel, sos una estrella, sos un ángel, sos una rosa. Yo te pido la mano hermosa, aunque sea en el último adiós. Yo te quiero y te canto bien tío, tus ojitos te roban la calma. Yo te llevo clavada en el alma, puramente como una ilusión. Sos un ángel, sos una estrella, sos un ángel, sos una rosa. Yo te pido la mano hermosa, aunque sea en el último adiós. Esta noche va a llover, hasta el amanecer. Esta noche va a llover, hasta el amanecer. De trabajos pasa un hombre por querer a una mujer. Se traspasa, se desvela, se pasa sin comer. ¿Qué trabajos pasa un hombre por querer a una mujer? Se traspasa, se desvela y se pasa sin comer. Que esta noche va a llover, hasta el amanecer. Esta noche va a llover, hasta el amanecer. ¡Que viva Honduras! ¡Viva! Su música, sus tradiciones, su gente. Grita para amarte nació mi corazón, grita para amarte nació mi corazón. Y si sabes querer, y si sabes amar, y si sabes sentir, acuérdate de mí. Canto, 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 canto.
conozco el mundo y a cualquiera doy razón. Y a todo le pregunto si conoce mi nación. ¿Dónde está lluvia de veces al milagro celestial? ¿Dónde está una virgencita, madre y reina nacional? En Honduras, Honduras, en Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. En Honduras, Honduras, en Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. ¡Y que viva Honduras! Su danza folclórica, su danza carífuna. Fuerte el aplauso para Honduras. Voy a dar la bienvenida también esta noche a este escenario a Bolivia. Ellos son Salai 100%. Bolivia presente. 100% Salai Valencia.
ONGD. No, doña Gilda es de Achacoba. A ver si vienen. ¿No están? Ah, bueno, adentro. Ayuda a este. Pero me hubiese dicho si la entregamos abajo. Ahí. Muchas gracias. Otra de las asociaciones de nuestra plataforma intercultural. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. Leo, ayuda a bajar a la... Bueno, queremos agradecer también a las asociaciones, a Chacoba, Doña Gilda, a Casa Perú, a Casa Cuba, a Esencia de África, a las asociaciones de Honduras, todas las que están allí, a Vive la Vida y Goza, a Vivencias de Ecuador, a Casa Venezuela, a las asociaciones Acude, a la asociación de Doña Magalí, a la asociación de los grupos de baile, de fraternidades, a todas las asociaciones que están hoy aquí y también a los que nos acompañan, como la gente de Burkina Faso, la asociación de Mali, de Nurdin, de nuestro querido amigo Kassim Dambele, que también nos acompaña en esta noche. Bueno, vamos a entregar el premio a la Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua Solidaria y a su presidente Mario Chanchay. Invitamos también a subir al escenario al compañero Camilo Monsalve, al concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana Aarón Cano, a la presidenta de la Asociación de Ibarra, Elsa Ibadango, al presidente de la Asociación Nurdin, Kassim Dambele, a la presidenta de SIM Burkina Faso, la compañera Llanos Rodríguez. Y, por supuesto, a nuestro querido amigo Paco Maki, de la discoteca Salomé, Madison, que hoy están haciendo toda la parte de DJ. Primero, la entrega a la Cooperativa de Vivienda. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran hoy. Y obviamente decirles de que en la unión está la fuerza. Todo esto es posible gracias a todos ustedes y a su colaboración. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias,
pasen por aquí. Una de las cosas muy importantes, así como antes hablamos del auspicio del ayuntamiento, que siempre no es fácil, pero cuando hay voluntad se hace, y hoy tenemos también al concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, que nos ha apoyado tanto en lo de la Virgen de Urcupiña, hoy en este acto, y luego en los que vendrán en la Plaza de la Virgen y en la Plaza de Patrais. Aarón, muchas gracias porque siempre nos estás apoyando, y es bueno destacar entre tanta gente que trabaja en distintos lugares de los estamentos públicos, aquellos que sí distribuyen y dan su tiempo para nuestra gente y tienen la sensibilidad de saber que todos nosotros y nosotras somos iguales. Fuerte el aplauso para el compañero. Buenas noches ya. La verdad es que es la primera vez que en un escenario se ve que atracan al concejal de Protección Ciudadana. No esperaba yo tener que hablar. Bueno, yo la verdad es que estoy maravillado de veros aquí, de fiesta. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a la Plataforma Intercultural y a todos los organizadores de esta magnífica fiesta, porque la verdad es que ha salido y está saliendo muy bien. Y encontrarnos de fiesta siempre es un elemento positivo. Yo no me quiero extender ni quiero hacerlo muy largo, simplemente me gusta veros, me gusta ver cómo disfrutáis, me gusta que Valencia se haya convertido en vuestra casa. Para mí es un motivo de felicidad que muchas personas hayan visto en la ciudad de Valencia y vean permanentemente en la ciudad de Valencia su casa, su hogar, como yo lo vi el día que nací, y no, afortunadamente por circunstancias no tuve que abandonar mi país. Eso es muy importante y eso es lo que intentamos hacer desde el gobierno de la ciudad, conseguir que la ciudad de Valencia sea lo más acogedora posible, que todo el mundo se sienta bien y sea feliz en la ciudad de Valencia, sabiendo que vienen tiempos, estamos en tiempos complicados, pero que estamos poniendo todo de nuestra mano. Por ahí estos proyectos que la plataforma está llevando a cabo, tan importantes, y que solo os pido una cosa, que a lo largo de lo que os queda de día sigáis disfrutando, que en los siguientes actos sigáis acudiendo, porque es importante que la población inmigrante esté presente en todas y cada una de estas actividades. Porque la población inmigrante es una parte muy importante de la sociedad valenciana. La sociedad valenciana no se puede entender sin esa parte de la población. Por lo tanto, tenéis que mostraros, tenéis que ser relevantes. Eso es muy importante. Y por lo demás, pues muchas gracias por tus palabras, Eduardo, y muchas gracias a todos vosotros. Ahora la locataria, nuestra querida amiga Elsa Ibadango, presidenta de la asociación El Rincón de Ibarra. Buenas noches, compañeros, con todos. Yo estoy muy agradecida por toda la asistencia de todos ustedes acá. Agradezco en especial aquí a las autoridades presentes, especialmente a Aarón, que siempre está con nosotros, y a todos los demás que la acompañan. Y también agradezco a la plataforma, que es nuestro representante Eduardo Béjar, que es el mejor presidente que Dios nos ha dado, y a toda la sociedad, a toda la plataforma en sí, para hacer toda esa clase de actos culturales que tenemos acá en Valencia. Yo quiero decirles a todos ustedes que las asociaciones son bienvenidos aquí a la asociación El Rincón de Ibarra, donde les esperamos con las puertas abiertas cuando ustedes deseen, y que estoy muy agradecida por la asistencia de todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elsa. Bueno, y por último, en esta etapa, a nuestro querido amigo Paco Machi, que además es una persona de larga data en el trabajo hacia la gente inmigrante, y que hoy, desde su radio rumbera, desde su discoteca Salomé y Madison, nos han apoyado también para este espectáculo. Paco, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que estamos súper orgullosos de lo que se ha hecho esta noche aquí. A mí me gustaría que se le diera un aplauso a toda la gente que está trabajando esta noche aquí para vosotros, barras, asociaciones, la parte técnica que está aquí abajo, que está sufriendo un montón, y ahí hay un DJ de Salomé, DJ Joe, que es el que nos está poniendo la música. Aprovecharé para invitaros, por supuesto, a todos esta noche. Estáis todos invitados a la discoteca, aunque Aarón se enfade un poco conmigo porque sois muchos, pero yo creo que lo podemos conseguir, ¿eh? Podemos entrar todos. Nada, lo dicho, de verdad, muchas gracias, vamos a hacer muchas de estas. Muchas gracias por la invitación, por hacernos partícipes de todo esto,
y a seguir pasándolo bien, que es lo importante. Gracias, Paco. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias. Muy bien, fuerte el aplauso para las autoridades y las personas que nos han acompañado esta noche y quien está haciendo posible que sigamos adelante. Muy bien, voy a invitar a este escenario a los chicos de Colombia Tierra Querida. Fuerte el aplauso. Ellos nos van a estar deleitando con Las Mujeres de mi Tierra acompañado de San Juanero. ¿Dónde está Colombia esta noche? ¡Fuerte el aplauso para Colombia! Compañeras y compañeros,
Hoy estamos ante una oportunidad histórica en Chile. Este 4 de septiembre tenemos la oportunidad de darnos un nuevo pacto social, una nueva constitución que busca construir una sociedad más igualitaria, más justa y más democrática. Por primera vez en más de 200 años de independencia, las chilenas y chilenos vamos a definir nuestro futuro sobre la base de la primera constitución escrita en forma democrática, con igual representación de hombres y mujeres y representatividad también de pueblos originarios. ¿Por qué debemos aprobar y por qué hacemos un llamado aquí a aprobar este 4 de septiembre? Porque queremos un Estado social y democrático de derechos. Hoy día nuestro Estado no nos garantiza derechos sociales, no garantiza derecho a la educación, no garantiza derecho a la salud y no garantiza pensiones para cuando somos más viejos y viejas. El Estado social de derecho justamente viene a garantizar esto y viene a generar las condiciones materiales para que podamos tener justamente una vida digna. Debemos aprobar porque la nueva Constitución lo que hace es fortalecer justamente la democracia, fortalece la participación y fortalece la paridad. Ahora todos los organismos de representación deberán tener igual representación de hombres y mujeres. Nosotras que hemos estado históricamente excluidas, ahora decimos que es momento de emparejar la cancha. Debemos aprobar porque por primera vez además se reconoce a Chile como un Estado plurinacional y como un Estado intercultural. Somos un solo Estado, pero con muchas naciones que deben tener representación y participación. Debemos aprobar además porque se cambia el paradigma de la relación entre el Estado y el medio ambiente, porque hoy día sabemos que estamos en un cambio climático y una crisis climática y necesitamos un Estado que se haga cargo de eso, que se haga cargo de respetar justamente la naturaleza y la relación que tenemos. Pero además debemos aprobar porque tendremos un Estado que se basa en la igualdad de género y que tendrá el enfoque de género como transversal en todas sus políticas y en toda su legislación. Finalmente debemos aprobar porque la nueva Constitución tiene un enfoque de derechos. Esto quiere decir que consagra además como uno de los pilares centrales los derechos humanos, pues se constituyen como el fundamento y la orientación del Estado, sobre todo pensando en estados de Latinoamérica que han vivido violaciones masivas a los derechos humanos, no solo en periodos de dictadura, sino también lo que hoy día nos lleva a esto, que fue el estallido social del año 2019. Aprobar este 4 de septiembre es solo el primer paso hacia un Chile y una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, en la que todas y todos podamos desarrollarnos. Es solo un primer paso para que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Esos tus labios rojos, Sarai, están enloqueciendo, Viray, pero voy a conquistarte, Sarai, con este zapateadito, Viray, pero voy a conquistarte, Sarai, con este zapateadito, Viray. Así me quieren a ti, así te quiero yo a ti, con el Sarai yo te conocí, con el Sarai yo te enamoré, así me quieren a ti, así te quiero yo a ti, con el Sarai yo te conocí, con el Sarai yo te enamoré. Hoy día, mañana.
Valencia. Voy a pedir que se vaya preparando Casa Perú, por favor. Recordarles también a todas las personas que van llegando que tenemos la barra. La barra ahí pueden encontrar cerveza, agua, whisky, ron, tequila y todo lo que se quieran tomar. Allí en la barra hay. Muy bien, vamos a seguir también en los diferentes puestos. Hay gastronomía, pueden seguir comiendo, alimentándose, pueden probar comida de todos los lugares y países. La fotito, el grito de guerra. Así se goza, convivencia es otra cosa. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, momento especial, porque Casa Perú va a presentar a los ganadores de la Marinera en Valencia. Vamos a pedirle a los chicos que se preparen. Les voy a pedir un fuerte, pero fuerte aplauso para los chicos de Casa Perú. ¿Dónde está Perú esta noche? Un momento. Música de... ¡Aplausos! ¡Esta Marinera! Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en la fiesta intercultural. Gracias a Vive la Vida de mi amiga Mariluz por esta invitación tan bonita. Y nada, a seguir disfrutando. Yo quiero que me hagan una bullita la gente de Latinoamérica. ¡Qué lindos! Y yo quiero que bailen conmigo esta canción y los que quieran bailar este escenario de ustedes, así me acompañan a mí también. Y esto que dice así.
Ese error, otra vez no, señor.